Hola chicos, nuevamente en otra clase más. En esta ocasión vamos a cubrir el concepto de appeal. Appeal es el carisma de un personaje. Imagínense ir a ustedes encerrados en el cine durante 1 hora y media con puros personajes que les caen gordos, o puros personajes que son apáticos o que son no interesantes de alguna manera. Entonces, es una cuestión en la que tenemos que poner mucha atención y parte desde el mismo diseño del personaje, de la manera en que se expresa, y tiene varias connotaciones que vamos a examinar algunas de ellas en esta clase. Bueno, repito, el appeal es lo que consideramos nosotros carisma en un personaje o en un actor. Un personaje eh, que es eh, que es carismático no requiere de ser precisamente simpático, no tiene que ser inclusive bueno. También nuestros villanos deben de aprovecharse de este principio del carisma. Eh, los monstruos y los villanos también pueden tener carisma. Lo importante de este concepto es que cada una de las personas que está en el cine viendo nuestra película sienta que el personaje es realista y que es interesante. Esa es la cuestión eh, del appeal, del carisma. Hay varios trucos para hacer que el personaje conecte con la audiencia. Eh, por ejemplo, vamos a ver aquí varias cuestiones como la simetría general en el cuerpo y una cara que tiende a ser como la de un bebé. Son particularmente efectivos. Y bueno, vamos a comenzar analizando de la página de John K. Stott, blogspot.mx. Vamos a ver, él hace una descripción muy interesante de lo que es la pil. Podemos ver aquí un montón de conejitos. Ajá, y podemos ver un gatito haciéndole cosquillitas en los pies a Pluto. Estos personajes tienen carisma, es fácil identificarse con ellos, es fácil eh, enternecerse con ellos de alguna manera, y eso hace que sean carismáticos. Dice, el carisma fue una cosa muy importante desde el principio. El mundo eh, frecuentemente malinterpreta sugiriendo conejitos bonitos y gatitos suaves. Para nosotros significa cualquier cosa que a una persona le gusta ver. Es una calidad de encanto, un diseño placentero, simplicidad, comunicación y magnetismo. Por ejemplo, vemos algunos personajes, bueno, también, aunque sean conejitos, pueden ser carismáticos, ¿ok? O un burro, por ejemplo, ¿no? Un conejo, pero también el zorro tiene que ser carismático, también el zorro eh, tiene que ser interesante, tiene que ser eh, realista. Bueno, aquí está exagerado, evidentemente, ya vimos nuestro principio de exageración. Sin embargo, responde a la forma eh, de un coyote, ¿no? De un lobo, por ejemplo, en el caso de Maléfica de la Bella Durmiente, pues es un personaje sumamente carismático, aunque este personaje pues es percibido como maligno, al menos en la película original de Disney. Y bueno, continuemos leyendo. Dice, tus ojos vamos a dejar esta imagen, tus ojos son atrapados por la figura que tiene carisma. Y una vez que están ahí, los mantiene mientras aprecias lo que ves. Una figura eh, em, una figura interesante de un héroe puede tener carisma. Una villana, aunque sea fría y dramática, debe de tener carisma. De otra manera, no vas a querer ver lo que está haciendo ella, ¿no? Y no vas a querer ver la película porque los personajes no te van a parecer interesantes. Pues el carisma no, no únicamente los personajes simpáticos o los héroes, digamos, necesitan carisma en su diseño. También los villanos y los cómicos deberían de tener tanto carisma como los héroes. El carisma es placentero y la calidad placentera y fascinante que hace que una persona disfrute viéndola y dibujándola, ¿ok?
Bueno, el autor de este blog dice: yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dicen Frank y Oli, es decir, los autores de La ilusión de la vida de Disney. En teoría, el appeal o el carisma es realmente importante para todo el arte. La combinación de habilidad y hacer algo atractivo o que cause placer a los sentidos es lo que hace al arte. Para las caricaturas, esa combinación de dibujo sólido que vimos anteriormente también y lo que Frank y Oli llaman appeal o carisma, el dibujo sólido es muy fácil de juzgar porque es objetivo. ¿Estás en lo correcto o no estás en lo correcto? Es decir, tu taza gira bien y se ve que es una taza, o no gira bien y se ve horrible. Ajá. Pero lo que no es fácil es juzgar cuando un personaje tiene carisma. Ajá. Por ejemplo, menciona en esta parte del blog que un personaje débil no tiene carisma. Un dibujo que es complicado o demasiado difícil para leer tampoco tiene carisma. Eh, Diseño que no está bien hecho, formas torpes, movimientos eh, mal hechos también, hacen que todo esto hace que tenga bajo appeal nuestros personajes. Los espectadores disfrutan ver algo que es carismático para ellos, ya sea una expresión, un personaje, un movimiento o toda una situación de la historia. Esto, fíjense, hago un paréntesis, nos está diciendo que este principio de appeal no solamente está impreso en los personajes mismos, en la forma en que están hechos los personajes, sino también en una expresión que puedan ellos hacer, una cara que hagan, algo que demuestre una emoción interna. El personaje mismo, ya dijimos, el movimiento mismo de los personajes puede tener carisma o puede ser no interesante. Ya habíamos visto por eso un poco acerca de lo que es exageración. O la historia misma, ¿no? La misma historia tiene que tener su propio carisma, tiene que atraer a las personas, tiene que decirles algo que estén interesadas. Por eso hacemos cine para seres humanos y no cines para carritos o licuadoras, ¿verdad? Mientras el actor vivo, es decir, un actor tiene su propio carisma, su personalidad, lo que ha estudiado, lo que representa con su cuerpo y su expresión. En lo animado, el dibujo es lo que va a tener carisma, ¿ok? O los modelos 3D, o nuestras construcciones de otro tipo, etcétera. Dice: es más difícil definir carisma que definir dibujo sólido porque es subjetivo. En el caso de Disney, el carisma era juzgado muy estrechamente, muy estrechamente. Dice, el autor ha encontrado más una amplia variedad de arte, de caricatura, que tiene carisma y está relacionado con lo que los animadores de Disney hacen. Y el autor encuentra mucho de lo que hacen estos artistas sin carisma o no le gustan a él, incluyendo los personajes italianos de allá arriba. Dice que parecen que salieron de una librería de personajes, ¿no? Estos diseños han sido reciclados muchísimas veces por todos los films de Disney, es decir, tenemos muchos personajes casi igualitos a estos. Y a veces se utilizan los mismos diseños para los personajes animales. Y piensa que el hecho de que Disney tenga tan limitado monto de caracteres o tan limitado variedad de personajes es una evidencia de que el carisma es muy difícil de obtener. Entonces ellos han reciclado esos diseños porque ya son fórmulas probadas. ¿Ok? Por ejemplo, este dibujo dicen que es demasiado complicado. Bien, aquí viene nuestro Animator Survival Kit.
Y bueno, podemos desglosar un poquito los diferentes estilos de appeal sugeridos por diferentes casas productoras. Por ejemplo, eh, Warner Bros. Tiene un estilo muy específico de dibujar a sus personajes. Y bueno, efectivamente es simple y fácil de leer, ¿verdad? Lo que la expresión de Bugs Bunny, ¿no? Dice Disney, el carisma basado en el concepto de Disney está basado en un niño, en un infante, en bebés animales o y también en posiciones femeninas, ¿ok? ¿Cuáles son estas características? Pues tienen cabezas grandes, tienen ojos grandes, tienen piel suave, pero además están construidos con una buena perspectiva, están hechos, tienen su dibujo sólido y además tienen la perspectiva incluida. Entonces, todas estas características es lo que hace que sean atractivos según Disney: cabezas grandes, ojos grandes y piel suave, ¿ok? En las proporciones, si ustedes están familiarizados con el canon eh, de proporciones de cuántas cabezas debe de medir un ser humano, el canon florentino, que también viene del Renacimiento italiano, nos dice que una figura debe de tener 8 cabezas de altura. Entonces, bueno, ahí las proporciones se pueden exagerar precisamente para obtener más carisma. Dice, los dibujantes magnifican las cosas que encuentran interesantes y hacen más pequeñas las cosas que encuentran feas o aburridas. Por eso tenemos cabezas grandes para que sean muy expresivas, cuerpos pequeños, manos grandes en algunas ocasiones, las manos porque ya habíamos dicho son muy expresivas. Y dice, un buen dibujante dibuja emociones más que realismo preciso. Ajá. Se basa más en las emociones que en un realismo preciso, porque es algo más artístico, no es descriptivo únicamente. Acerca del estilo personal, algunos artistas naturalmente van a tener estilos que son carismáticos. Habla de Rod Scribner y Chuck Jones. Déjenles muestro unos dibujitos de ellos para que sepamos de qué estamos hablando. Ok, estos son dibujos de Rod Scribner. Podemos ver que pues él trabajó para Warner. Aquí está él. Y Chuck Jones también trabajó para Warner. Podemos ver sus dibujos. Maestros dibujantes totalmente, ¿ok? Bueno, dicen que ellos pueden tomar los dibujos de Bob McKimson. Bueno, vamos a ver. Es de los originales dibujantes de Warner. Vamos a ver si es una imagen más grande. Bueno, tomaban los dibujos de sus predecesores trabajadores en Warner y los hacían más bonitos. Bueno, no les voy a mostrar todos los autores uno por uno, ¿no? Pero ustedes deberían de hacer este trabajo, ¿no? Ir checando quiénes son esos dibujantes. Pero bueno, eso está hablando del estilo personal, ¿no? Hay algunos animadores que pueden tomar el trabajo de otros animadores y hacerlo aún mejor. Y es porque, bueno, de alguna forma también incluyen los 12 principios que estamos viendo. Y además tienen la claridad de ver cómo un personaje puede ser más carismático, cómo puede expresar de mejores maneras diferentes emociones y cómo puede ser más atrayente para nuestro público. ¿Ok? Después habla del ritmo. Dice Freddie Moore, bueno, vamos a tener que mostrar un poquito de... bueno, esto es trabajo de Freddie Moore, ¿ok? Es el maestro básico de Disney del carisma. Y muchas personas lo han copiado superficialmente, sin embargo su carisma que lo alcanza es un concepto elusivo. Y habla de diferentes autores, cómo diferentes autores expresan el carisma. Dice en el caso de Moore, más que líneas que fluyen únicamente, él entiende la construcción, la anatomía
el balance y qué ocurre para ponerlo todo junto en una forma única y placentera que invita a hordas o a muchas personas que lo copian, eh, que dibujan eh, como manchones nada más que fluyen, ¿no? Bueno, control de la variedad de las formas, y esto lo vamos a ver un poquito adelante en nuestro libro de Cartoon Animation. De hecho es con lo que empieza, con el control de las formas. ¿Ok? Los detalles de Disney. Disney tiene más detalles en la superficie que otros personajes de Warner. Vean cómo tiene más arrugas, tiene más expresión que Bugs Bunny, ¿no? Sin embargo, bueno, ambos caracteres son sumamente efectivos. ¿Qué más? Disney, los diseñadores de Disney dedujeron que un patrón con piel en la cara de una ardilla es la más placentera de todos los diseñados, y diseñó una máscara de ardilla que estaba... diseñó una expresión de ardilla que después utilizó en muchísimos personajes y eran un éxito automático. Se descubrió esto, ¿no? Que las criaturas peludas y pequeñas son atractivas para mucha gente. Y bueno, dice que los imitadores de Disney por décadas han pensado que esta era una fórmula secreta, y ellos pusieron las caras de ardilla. Bueno, aquí fíjense cómo la misma cara de las ardillas la tienen los perros. Lo pusieron en personajes mal construidos, y terminamos con la película de Todos los perros van al cielo, Balto y muchas otras que son copias pero sin tanto carisma como las de Disney. Bueno, nos habla también de un balance de formas. Los espacios entre los diseños los elementos del diseño, perdón, tienen que estar justo en el orden específico para tener un balance placentero. Los animadores de Disney pueden alcanzar esta meta casi con perfección matemática. Bambi evolvió de, de un venado de Disney anterior, que tenía proporciones menos placenteras, no tenía tanto balance y no tenía tantos detalles de la superficie. Una vez que ellos lograron dar con el balance correcto, lo usaron en muchísimos personajes toda la siguiente década, y les daba miedo tratar cualquier cosa nueva, hasta que el artista Ward Kimball de UPA a propósito rompió este molde y hizo cosas feas con el propósito de mostrarles a Frank y a Ollie una lección. Y son estos monos que efectivamente están todos feos, sin embargo tienen su propio carisma, que es lo que habíamos platicado también en algún momento de Beavis and Butthead o los mismos Ren y Stimpy. Es como otro estilo, digamos. El carisma también incluye un estilo. ¿Ok? Vamos a ver. En nuestro manual, este manual está basado totalmente en la estética de los 40. No quiere decir que estas reglas estéticas todavía estén en boga, que todavía sean utilizadas, pero nos pueden dar una buena idea de qué es lo que incluye dentro de la forma de los personajes psicológicamente, en torno al carisma. ¿Ok? Bueno, dice que la proporción es una de las partes más importantes para considerar cuando construyendo un personaje. El animador debe mantener en mente que los tamaños relativos de las partes del cuerpo, pues específicas proporciones son usadas para hacer tipos de personajes. Aquí nos habla de tipos de personajes. Por ejemplo, el personaje pesado tiene una cabeza pequeña, como nuestro chango, tiene un pecho grande, tiene brazos muy grandes también y pesados, y piernas también, pero más pequeñas las piernas. Y la quijada y la barbilla normalmente son protuberantes. En cambio, el personaje cute o bonito está basado en las proporciones de un bebé.
que tiene una cabeza grande, como vimos hace unos momentos con Disney, y proporciones del cuerpo ovalado. ¿Ok? Tiene una frente muy amplia y tiene una pequeña boca y una pequeña área de la quijada. No tiene una quijadota como el chango, sino tiene una quijada pequeñita. En fin, podemos examinarlos un poquito más acá abajo. ¿Ok? Aquí está también parte de la tridimensionalidad para mantener el volumen del personaje. ¿Ok? Y se utilizan mucho las formas redondas para los personajes que son simpáticos al espectador, para dar a entender que si los abrazaras no te picarías con ellos. Al menos, insisto, en estos conocimientos de los 40 es lo que se manejaba. Vemos como nuestros personajes principales, Mickey Mouse y compañía, todos los de Warner Bros. Y varios personajes más tienen formas que son muy redondas, sobre todo los personajes, insisto, que son heroicos o que son amigables o con los cuales nos tenemos que identificar, ¿no? Ven como hay una fundación de un esqueleto también. Habíamos platicado el ejercicio de dibujar algo en un huevo y después cambiarlo de diferentes ángulos para poder aprender a dibujar bien el volumen y que mantenga el dibujo sólido, ¿verdad? Lo que hemos definido como dibujo sólido. Aquí hay diferentes ejemplos que se podrían hacer en un huevo. Ok, pero lo que nos atañe para esta clase de carisma, aquí viene todo un manual de dibujo, ¿eh? Es padrísimo este libro. No solamente nos da los ejemplos de animación, sino también muestra cómo dibujar, ¿no? Paso a paso. Bueno, y aquí está lo que nos atañe, ¿no? Dice, la cuteness es como algo muy bonito, como algo tierno. Lo tierno está basado en las proporciones básicas de un bebé y las expresiones de shyness, no, shine, como... se me fue, a ver, déjenme pensarlo un segundito. Perdón, las expresiones de timidez o recato, ¿ok? Fíjense cómo las orejitas son más pequeñas en relación a la talla del adulto. ¿Sí? Son orejas pequeñitas. No hay un cuello, la cabeza directamente está pegada al cuerpo. No tenemos un cuello largo, sino la cabecita está pegada al cuerpo. El cuerpo tiene forma de pera y está alargado. La columna tiene una inclinación, una curvatura, la columna, y la línea continúa hasta la cabeza hasta la parte trasera de la cabeza. Ajá. Y hasta las pompitas, ¿ok? Hasta el fanny, hasta las pompitas. Dice, las pompitas son protuberantes, aunque nunca salen unas pompotas así grandes, pero entra dentro de la línea de las piernas y es la base del cuerpo. De este lado la cabeza es grande en relación al cuerpo. Podemos ver que si el canon florentino, podemos ver en esta ilustración el canon florentino, la cabeza son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabezas. La norma fundamental del canon florentino, tomada del hombre bien constituido, está en la cabeza. Esta se considera en la altura como la octava parte de todo el cuerpo. Y fíjense cómo este dibujo está estilizado. Es 1, 2 y media cabezas, quizá máximo 2 y media cabezas es lo que mide. Entonces aquí hay una estilización, así no es el ser humano realmente, ¿no? Pero recordemos que no estamos buscando copiar la realidad, sino estilizarla, representarla de una manera artística. Por eso está permitida la exageración, y por eso para el carisma hacemos ese tipo de exageración. También es una especie de exageración en las proporciones del personaje, ¿no? Dice una frente amplia, es muy importante. Esto puede ayudar a denotar, por ejemplo, muy fácil felicidad o tristeza, ¿no? Que son dos estados anímicos que un bebé tiene generalmente. Bueno, hasta caricaturas más recientes, por ejemplo, Padre de Familia, donde sale el bebé ese maligno,
sus proporciones inclusive son distintas para acomodar su maldad, digamos, ¿no? Pero en el caso de este bebecito, pues, difícilmente va a demostrar maldad, entonces una frente muy amplia hace que tenga mucha expresividad, ¿ok? Los ojos son espaciados, bajos en la cabeza, vean cómo no están por acá arriba, sino que están pegaditos acá abajo, y usualmente son grandes y generalmente están abiertos de par en par, ¿no? Tiene unos ojotes el niño, ¿ok? Y la nariz y la boca son siempre pequeñitas, vean cómo no tiene una narizota, sino tiene una nariz pequeñita y una boquita. Los brazos son cortitos, nunca son delgaditos, porque si no parecería pues, un niño malnutrido y eso no nos daría ternura, nos daría tristeza, sino que está bien nutridito este niño. Y tienen dedos pequeñitos también. La pancita suele salir. El carácter debería de verse bien alimentado. Y las piernas son cortas y gorditas y terminan en pies pequeñitos igual que las piernas, ¿ok? Entonces todas estas características nos están explicando cómo conseguir que nuestro personaje sea carismático, que al momento de verlo te produzca inmediatamente una emoción. Por ejemplo, en este caso, como las proporciones son copiadas más o menos de un bebé, están exageradas, pero más o menos son las proporciones de un bebé. Esto tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro está interconectado. Nosotros estamos programados para que cuando vemos un niño nos produce ternura y queremos protegerlo. De esa manera ha servido a la evolución y a que hayamos sobrevivido a los predadores y a que se acabe la raza, ¿no? El cerebro de una mujer y de un hombre están programados, por ejemplo, al momento de oír el llanto de un bebé, el bebé llora en una frecuencia que hace que nos pongan los pelos de punta y vayamos y atendamos inmediatamente lo que está ocurriendo con el bebé. Entonces, todas esas cuestiones son aprovechadas por los diseñadores de personajes, en este caso, para imprimirle a un personaje cuestiones que tienen que ver con nuestra propia naturaleza. ¿Sí me explico? Bueno, vamos ahora, por ejemplo, para dibujar al gatito, ¿no? Al gatito, vean cómo el gatito tiene las mismas proporciones. Bueno, las orejas son más grandes en el caso del gatito, ¿no? Son desproporcionadamente grandes al respecto de su cabeza, pero bueno, esa es otra cosa que lo vuelve más carismático, más tierno, ¿no? Y habíamos dicho una frente amplia, ojos pequeños con una nariz y ojos grandes con una nariz y una boca pequeñas, el cuerpo pequeño y en relación al tamaño de la cabeza. Y bueno, son cuestiones específicas del diseño de un personaje tierno, ¿no? Pero no nada más tenemos esos personajes tiernos, también tenemos vamos a ver más adelante, aquí, el tipo que es como alocado, ¿ok? En esta fórmula usted reconocerá algunos rasgos que todos estos chicos listos tienen en común. Dice, tiene una cabeza alargada, pero no demasiado grande. Vean cómo no es circular, sino que es alargada. Tiene un cuello largo y delgadito, opuesto a nuestro bebé que no tiene cuello. Tiene patas largas. Y bueno, también como nuestro bebé comparte el cuerpo en forma de pera, ¿ok? Y después tenemos la proporción misma. Vean como este es 1, 2, 3 cabezas y media. Es un poco más alargado este personaje. Sin embargo, sigue siendo muy chaparrito. Habíamos dicho que el canon florentino es de 8 cabezas para un cuerpo bien constituido. Bueno, tiene rasgos exagerados, como por ejemplo una narizota. Tiene muy poquita frente, opuesto a nuestro bebé. ¿Ok? Y sus piernas son cortitas o delgaditas también, ¿no? Y aquí podemos ver algunos ejemplos de esos personajes alocados, que aquí los llama wise guys o chicos listos, así como me parecen más bien un poco como alocados. Por ejemplo, este parece tonto, pero este es más como astuto quizá. Pero bueno, tienen los mismos rasgos, ¿no? Tienen una cabeza alargada,
tienen rasgos muy exagerados. Por ejemplo, este tiene como una narizota y unos dientotes, y pues este ni hablar, ¿no? Tiene una narizota, ¿no? Y el pato, perdón, Woody Woodpecker tiene un pico muy grande y una cabeza alargada también. Los cuellos podemos ver que tienen cuellos alargados y delgados. Las patas cortas y los pies muy, bueno, las piernas cortas y los pies muy alargados en todos los casos. Ajá. Y bueno, como pueden ver ustedes, estos dibujos tienen su propio carisma. El pájaro loco, sí. Estas ardillas, ven como tienen unas patotas, ven como su cabeza es alargada, el cuerpo en forma de pera. Y bueno, es una fórmula que, insisto, esta fórmula corresponde a los 40, aproximadamente 30, 40. El carácter tonto o goofy o torpe. ¿Okay? Aquí hay una fórmula básica para los tipos torpes que actúan como el simple Simón. Dice ahí, tiene un cuello largo y delgado, parecido a nuestro personaje alocado. Tiene una cabeza pequeña y siempre lo tiene como hacia adelante. Dice que tiene cabello. Que cuelga enfrente de sus ojos. Tiene unos ojos caídos también. El pelo está sobre sus ojos están caídos. Tiene una nariz grande y una boca grande. Los dientes están de fuera. Absolutamente no tiene quijada, no tiene barbilla. Y esto es muy importante porque lo hace ver más torpe. ¿Ok? Esto es importante. Generalmente les ponen la manzana de Adán muy protuberante. Un estómago protuberante y grande. Los pantalones están medio caídos. Tiene pies enormes y torpes. Sus pantalones son aguados y baggy. Sus pompas son como caídas. Sus brazos son largos y terminan en manos muy grandes. Está jorobado. Y bueno, todos estos rasgos hacen que nuestro personaje dé una apariencia torpe, como del simple Simón, dice aquí, ¿verdad? Pues por ejemplo vemos como este conejo, al modificar el dibujo, al ponerle las características que nos dice aquí, o a esta vaca o a este perro, efectivamente hacen parecerlos como torpes, como tontos, como... ¿Ok? Es un personaje también muy importante. Tribilín mismo cumple con todas estas características. Tribilín, no sé si ustedes lo conozcan como Tribilín o como Goofy. Aquí ya está muy pulido, pero el que era más antiguo inclusive tenía la manzanita de Adán que dicen en el manual, porque, insisto, el manual es más apegado a la estética de los 40, de los 30, 40 más o menos, de la era de oro de Disney. No nos lo muestra, pero ahorita lo ponemos. Miren, aquí está uno. Podemos ver cómo efectivamente tiene todas las características del Goofy que habíamos mencionado, incluida la manzanita de Adán. ¿Ok? El personaje pesado, por ejemplo, peleonero, tiene un pequeño cráneo, tiene una quijada bastante grande, tiene un pecho muy ancho, tiene una cadera muy pequeña y tiene piernas muy cortas, manos grandes para pegar fuerte. ¿Sí? Es violento generalmente, vean la quijada grande que tiene. Bueno, la expresión general, ¿no? En algunos casos el labio inferior está más adelante que el labio superior, de manera en que le da una apariencia más fiera. Tiene
unas cejotas. Los ojos están muy cerca el uno del otro. Tiene orejitas pequeñas. Tiene un cuello pesado y corto, si es que se alcanza a ver, porque normalmente no lo vemos. Y sus brazos son pesados y alargados, ¿ok? Y bueno, aquí hay variantes del mismo personaje. Por ejemplo, vean cómo este también tiene una quijada grande, las orejas pequeñas, los ojos muy pegados, el pecho muy grande y la parte de la cadera muy chica, las piernas cortas, ¿no? Inmediatamente lo hace amenazador de alguna manera, ¿no? Las manos grandes también, ¿no? Bueno, esto es por lo pronto todo lo que vamos a ver acerca de carisma. Ustedes podrán encontrar otras fórmulas. Revisando caricaturas más modernas, podemos ver que hay diferentes estéticas. Por ejemplo, si analizamos rápidamente algunos personajes de alguna caricatura exitosa últimamente, como es esta de Goku, podemos ver que tienen proporciones diferentes a las que estuvimos platicando. Pero varios de los personajes efectivamente corresponden, ¿no? Por ejemplo, vean cómo estos son como babyface, ¿sí ven? Tienen las proporciones que habíamos platicado. Una cabeza, dos cabezas, un poquito más alargados que el personaje bebé que vimos anteriormente. Pero vean cómo tienen una frente amplia, cómo tienen ojos grandes y boca y nariz muy pequeña. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, al personaje a los más pesados. Aquí no alcanzo a distinguir, pero estos deben de tener esas proporciones, ¿no? Quijadas grandes, mientras este tiene una quijada chiquitita. ¿Ok? Y bueno, muchas cosas se cumplen, otras no. Hay que también estudiar esto con el propósito de buscar cuál podría ser un paso evolutivo interesante para que haga únicos nuestros dibujos también y adquieran las propiedades de carisma, pero no tiene nada de malo aprovecharse de los conocimientos anteriores ya probados que han hecho que Disney haga millones de dólares, por ejemplo, ¿no? No tiene nada de malo tampoco fijarse en ello y también adoptar esos estilos en nuestros trabajos. ¿Ok? La tarea que ilustrará este principio llamado appeal se dividirá en dos partes. Por un lado, investigaremos sobre algunos personajes modernos que nos sean atractivos y presentaremos 3 de ellos. Pueden provenir de diferentes tradiciones de diseños de personajes, como pueden ser del estilo de nuestros manuales de animación, o también de los estudios hollywoodenses como Disney o Pixar o DreamWorks. Podemos ponernos creativos con esta tarea y recurrir a fuentes japonesas como es el anime, o desde la animación stop motion como podrían ser las creaciones de Tim Burton o los hermanos Kwai, o cualquier fuente que te resulte interesante y estética. La segunda parte de este ejercicio será dibujar manualmente o digitalmente 3 personajes que consideremos que cumplen con las especificaciones que hemos revisado a lo largo de esta clase. Los dibujos deberán ser originales. Al final de la unidad, tendremos un concurso de popularidad, donde de manera democrática y en conjunto con tus demás compañeros, decidiremos cuál de tus personajes es el que tiene más appeal. En este ejercicio, tendrás que explicar qué conceptos recuperaste de la clase para crear tus personajes. Ambos ejercicios deberán ser entregados en una sola hoja para ser presentados a la clase. Aquí estoy ilustrando la selección de 3 personajes. Esa sería tu primera entrega. Tu segunda entrega serían tus personajes dibujados que tú hayas desarrollado por ti mismo y que cumplan con algunas de las características presentadas dentro de la clase. Bueno, para terminar vamos a ver nuestro video de appeal de la colección que estábamos analizando. This video is based on the 12 principles of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. Alright, the last principle of animation is called appeal.
Basically, characters that you animate should be somewhat pleasing to look at. They should have some kind of charismatic aspect to like about them. This doesn't only apply to the hero of the story, but also the villain and every other character. Appeal doesn't always mean good looking, it can also mean interesting. So the villain should be likable in the sense that they are interesting to look at. The tricky thing about this is that everyone has a different standard for what is appealing. However, just giving your character a dynamic design can greatly boost its appeal. Here are 3 steps to doing that. First, use a variety of shapes. Instead of using the same shape for every character, try out different shapes, because there's no limit to the spectrum of crazy configurations that characters can have. Every good character design starts with a clear shape. Second, play with proportions. Cartoonists often magnify the things we find interesting and shrink the things we might find ugly or boring. For example, they might enlarge the head and eyes, shrink the body, and make the hands larger. Finding the aspect of a character that defines his or her personality and blowing it up can often create a more appealing design. Third, keep it simple. Too much information can overcomplicate the character and also make it harder and more restraining to animate. This is a difference between drawing for illustration and drawing for animation. With animated characters, you have to pick and choose what details to keep because you're going to be drawing those details hundreds of times. So let's give some characters an appeal makeover. This king has a generic shape and not much personality. Let's make him more like an egg. Now his appeal comes from looking proud, powerful, and petite. This robot mercenary has too many details to see any personality. Let's pick a few details and emphasize them, remove the rest, and change his shape. Now he has a mysterious appeal to him. This fisherman looks pretty average. Let's adjust his proportions to emphasize his lankiness and make that his point of appeal. So that's all I've got for appeal, and that brings us to the end of our 12-part series. Bueno, no a nosotros. A nosotros aún nos falta un principio más que vamos a ver la clase siguiente, que se llama staging. Pero bueno, por lo pronto hoy es todo. Les deseo un día muy bueno y les mando un abrazo hasta allá. Que estén muy bien.